Eh, bueno, buenas noches. Bienvenidos a esta nueva sesión de lecturas clínicas desde Freud. Continuamos con nuestra temporada que enseñan las afasias al psicoanálisis. Para el programa de hoy les proponemos lo siguiente. Tenemos dos preguntas pendientes de la sesión pasada, que era la pregunta por las parafasias, a qué se refería Freud cuando hablaba de parafasias y qué podíamos entender por inervación de palabra. Y en el segundo punto, pues algo que seguramente quienes pudieron ver el reel lo vieron, que es la continuación de las operaciones lingüísticas que en las que Freud está haciendo el repaso para ver cómo se ponen en juego los diferentes componentes de la palabra, que es la unidad del lenguaje que él está siguiendo a partir de lo que le enseñaron las afasias. Entonces, empecemos por aclarar estos términos. Y bueno, ya uno no lo encuentra cuando uno pone inervación de palabra, lo que llega a la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial nos trae esta definición que no me pareció mal. Dice que la inervación, en términos generales, se refiere a la distribución de nervios a un área o a un órgano, esto tiene mala ortografía, o a un órgano específico del cuerpo, ¿cierto? Distribución de los nervios en un área específica del cuerpo, permitiendo la transmisión de impulsos nerviosos y la función de esa área. O sea, que tiene que ver efectivamente con algo muy fisiológico, con algo muy corporal, que son las irrigaciones nerviosas, los nervios que permiten pues la transmisión de los impulsos nerviosos. Dice que esos impulsos pueden ser sensoriales, transmitiendo sensaciones al cerebro, o motores, controlando el movimiento de músculos y glándulas, las salidas. La inervación es crucial para la función y el control de diversos órganos y estructuras del cuerpo, incluyendo la piel, los músculos, el corazón y los ojos. O sea que cuando Freud habla de inervación de palabra, podemos pensar que son los nervios que están implicados en las áreas que tienen que ver con la pronunciación de las palabras o con la escucha de las palabras, ¿cierto? También con la escritura o con la lectura. Entonces, bueno, tenemos o sea, que es diferente a lo que decíamos de imágenes motrices, porque la imagen motriz es aquella imagen que, queda grabada en nosotros para la pronunciación de una palabra, ¿cierto? Mientras que la inervación es la función de los nervios que van a permitir esas respuestas. Es como un poco lo que entiendo. Si alguien tiene algún comentario, bienvenido será. Bueno, la segunda es parafasia. También la inteligencia artificial hace esta síntesis que bueno, tampoco está mal para uno pasar a la carrera, no está mal. Dice que es un trastorno del lenguaje que consiste en la sustitución involuntaria de una palabra por otra o en la alteración de sonidos dentro de las palabras. Esto durante el habla. Puede manifestarse como errores fonémicos, es decir, una parafasia literal, o semánticos cuando se trata de las significaciones. Mezcla un poquito afasia con parafasia, pero la cuestión es que la clave está en que es algo involuntario, algo que no está en la voluntad de aquel que está hablando o leyendo. Pero claro, teníamos que ir a Freud, entonces fui a Freud a buscar eh, dónde es que él habló de parafasias y qué nos dice de la parafasia. Entonces, en ese punto, haciendo ese recorrido, esa búsqueda, fui al texto principal, el que ven ustedes en amarillo, que es La concepción de las afasias. Él la escribe en 1891. Es de ese libro de donde Strachey extrae
el texto que estamos leyendo del tomo 14 sobre la relación entre palabra y cosa. Entonces, Victoria, sí, decir, perdón, en sí, esa definición que trae la guía de parafasia, al decir sustitución involuntaria de una palabra por otra, no se puede confundir con un acto fallido. exacto, exacto, exactamente. Ahí diste en el clavo, es decir, las parafasias van a ser aquello que le va a permitir a Freud proponer algo diferente y encontrarse con lo que va a ser el campo del lenguaje, Mm, nosotros en psicoanálisis, obviamente. Y por eso el texto de Psicopatología de la vida cotidiana es un texto de los primeros de Freud, o sea, es la interpretación de los sueños, se publica en 1900 y Psicopatología de la vida cotidiana en 1901, al año siguiente. Y uno como que no le para bolas como a esas cosas, pero es fundamental, es de 1901, o sea, es después de la interpretación de los sueños. Por eso es que eh, dice Lacan que los textos fundamentales de Freud son estos más que los clínicos. Y ya vamos encontrando la respuesta, vamos viendo por qué. Hay una cosa muy bella y es que cuando uno empieza a leer a Freud desde su enunciación, no desde la lectura universitaria que a veces se hace, son resúmenes necesarios, pero nosotros aquí nos damos el lujo de seguirlo en su enunciación y nos damos cuenta que hay una pregunta en Freud por las afasias y por las palabras desde muy temprano. Entonces, que claro, se acompaña con su afición a la literatura, ¿cierto? Su lectura literaria que siempre es una formación en él muy amplia. Entonces quería como rastrear esa pregunta de Freud porque sabemos que cómo encontrar, en psicoanálisis, cómo encontramos al sujeto. Al sujeto lo encontramos en su enunciación. Y una de las manifestaciones más em, contundentes de que estamos frente al sujeto es cuando el sujeto se hace preguntas. Entonces aquí estamos siguiendo al sujeto Freud que se pregunta sobre las afasias y por las palabras. En otoño, les presento este recorrido. En otoño de 1885, antes de ir a París, él estuvo en el hospital dirigido por el doctor Einzelor, quien le permitió examinar enfermos nerviosos. Eso lo encuentran en la página 6 del primer volumen de Amor Rorto. No dice ahí que hubieran sido enfermos de afasias, sino en general enfermos nerviosos. Pero este señor Einzelor publicó un trabajo sobre las afasias en 1889 que Freud cita en su monografía sobre las afasias. Cita y se basa en él, ¿cierto? Lo va a tener como punto de referencia importante. O sea que cuando Freud va, seguramente tuvieron que haber hablado algo de las afasias. Cuando va, después de eso, termina esas vacaciones, inmediatamente va a la Salpêtrière y como ya sabemos, pues allá se encuentra con las presentaciones de Charcot, donde seguramente no faltaron casos de afasias, que es lo que estamos leyendo, esas notas críticas de Freud a las presentaciones clínicas de Charcot y que es lo que estamos tratando de entender, la nota crítica que le hace a las afasias en Charcot. La pregunta en ese momento de Freud, cuando está en la Salpêtrière, es por la diferencia entre las afasias histéricas y orgánicas, que es una pregunta que nosotros vimos en los historiales de las afasias que leímos de Charcot, que es una pregunta de Charcot y Charcot presenta los casos clínicos y presenta la diferencia entre las afasias histéricas que son localizadas, recuerdan ustedes, son muy localizadas, son monotemáticas, digámoslo así, mientras que las afasias orgánicas pueden incluir diversos aspectos de las dificultades en la palabra. Es localizada y no está aquejada de agrafia, o sea, en la afasia histérica no hay dificultad para la escritura.
Esos son los dos rasgos que caracterizan o que van a diferenciar las afasias histéricas de las orgánicas en lo que aprende Freud de Charcot, tanto en sus lecciones como en la traducción que hace de esas lecciones después que llega a Viena. Estamos en 1886, 87, 88, hasta que llega 1890, y yo siempre pongo este artículo que me parece no solamente precioso, sino que me parece que es un punto de capitón para entender cómo es que va abriéndose campo, cómo es que Freud le va abriendo campo al psicoanálisis a partir de sus preguntas y de lo que le suscita todo el trabajo de la hipnosis. En este momento es el tratamiento psíquico, que es el tratamiento del alma a través de la hipnosis, y él va a rescatar cómo la hipnosis permite vislumbrar, dice él muy bonito, la fábrica del alma, es decir, cómo ocurren las cosas en el alma humana a partir de las palabras. Y hay una pregunta en la que encontramos al sujeto Freud. En la página 125 está haciendo, se hace la pregunta porque, claro, él está comparando los diversos métodos para la hipnosis. Entonces, que mire el reloj, que cierre los ojos, que se concentre en un punto, o bueno, diferentes mecanismos. Pero él se pregunta, todavía, comillas, todavía no se ha esclarecido satisfactoriamente cómo es que el mero apalabrar provoca el mismo estado hipnótico que los otros procedimientos. O sea, que es una pregunta por la palabra. Por la palabra, ¿qué hace que una persona caiga bajo hipnosis solamente por el efecto de la palabra? ¿Sí? Cierre los ojos, piense en esto, ta, ta. Entonces, es la pregunta, ¿sí? Es el sujeto Freud preguntándose por los efectos de la palabra en el cuerpo y en el ser humano. Y eso es 1890. Al final de ese artículo, él se va a proponer un trabajo, un proyecto de investigación en esa línea que la hipnosis, en esas líneas de investigación que la hipnosis le permite abrir. Y un año después viene el escrito que se llama así, La concepción de las afasias, y lo publica en Viena en 1891. Es un texto que no es fácil de leer porque tiene muchos términos fisiológicos, médicos, neurológicos, etcétera, pero que no podemos olvidar, que no podemos olvidar en la importancia que tuvo para el descubrimiento del psicoanálisis, que eso es lo que tratamos de seguir, ¿cierto? Ese hilo clínico que le permite a Freud abrir la vía al psicoanálisis. Entonces, ese texto es de 1891, después va a escribir uno que se llama Hipnosis, luego un caso de curación por hipnosis de 1892-93, de ese mismo año son los estudios sobre la histeria, y finalmente termina en el 1893 el trabajo comparativo sobre las parálisis motrices e histéricas. Tres cositas para puntuar. Uno, nos damos cuenta que entonces Freud en su investigación para tratar con las neurosis, con los casos que ni la psiquiatría ni la neurología pueden manejar, está siguiendo dos hilos, el de la hipnosis y el de la palabra, que se articulan, se anudan con esta pregunta, ¿cierto? ¿Cuál es el efecto? ¿Por qué un mero apalabrar tiene efectos en el cuerpo? Eso es lo que le está tratando de seguir. Y como son palabras, entonces, claro, las afasias, lo que él aprendió de las afasias, hace que se concentre en esa dimensión, en esa lógica, en esa mecánica de la composición de la palabra, de lo que enseñan las afasias. Entonces, esas son dos cositas, y la tercera es cómo esto es antes, mire, hipnosis, afasias e hipnosis le van a permitir entonces trabajar y encontrar la vía del inconsciente en el caso de curación por hipnosis, que es bellísimo. Quien esté presente y no lo haya escuchado puede acercarse a nuestra videoteca en la página de lecturas, y ahí puede seguir cómo la lectura que hicimos de ese artículo es preciosa, porque es que ahí Freud entra, ya es él.
que entra a hablar de su experiencia en la curación por hipnosis, siguiendo el mecanismo de las palabras, siguiendo el mecanismo, la lógica que se va a presentar en los casos de curación. Entonces empieza a contestar la pregunta que se formuló en 1890. De tal manera que cuando llegan las histéricas, la histeria, pues está preparado, tiene esos dos elementos que le van a permitir, además pues con la propuesta o sugerencia de Breuer, de preguntarle a las histéricas si ellas mismas recuerdan cuál fue el motivo o el motivo desencadenante de sus síntomas. Entonces, esos son tres elementos que van abriendo la vía al psicoanálisis. Entonces, ¿qué nos dice y por qué las parafasias? ¿Qué nos dice de las parafasias? Entonces, entré simplemente el texto de Freud de la concepción de las afasias, generalmente lo encuentran pues en internet, es un texto extenso. Entonces yo lo único que hice fue abrir el PDF y poner parafasias y resultaron 31 referencias. De esas referencias saqué las siguientes y me di cuenta, yo no me había dado cuenta de cómo son las parafasias las que le permiten desprenderse de las afasias orgánicas. Miren por qué. Dice, pueden interrumpir en cualquier momento, hacer comentarios, preguntas. Entonces, dentro del análisis que él hace primero muy juicioso, Freud siempre es muy riguroso en esto, siempre él hace una recopilación bibliográfica, ¿cierto? Y dentro de esa recopilación bibliográfica sobre las afasias, encuentra que un señor Lichen hace un inventario, una clasificación de las afasias. Y Freud lo cita, toma esas referencias y hace una lista de esos tipos de afasias. Pero fíjense cómo las clasifican, no vamos a entrar pues en el detalle de en qué consiste. Nosotros ya sabemos que afasia es una dificultad para escuchar, para pronunciar, para leer o para escribir. Entonces, dice que la fascia cortical, que es la famosa fascia de Wernicke, en ella el paciente no puede comprender el lenguaje hablado, ni es capaz de repetirlo, pero puede hablar espontáneamente con un vocabulario ilimitado. Entonces, hay una cosa pues nosotros se nos escapa y es que en las afasias, los investigadores en ese momento diferencian entre el lenguaje espontáneo, es el de la conversación, que es muy diferente al lenguaje formal de cuando tienes que presentarte frente a alguien o tienes que dar cuenta de una lectura, etcétera, ¿cierto? Algo más formal. No, ellos diferencian esas dos cosas y es en el habla espontánea donde empieza a situarse el fenómeno de la parafasia. Dice, continúa con la fascia de Wernicke, entonces dice, eh, el paciente puede tener afasia, sordera verbal, hubiera dicho Charcot, pero puede hablar espontáneamente con un buen vocabulario. ¿No? A pesar de ello, su lenguaje espontáneo, dice, no está intacto porque presenta parafasia. Y pongo en azul lo que es la enunciación de Lacan, de Freud, perdón, dice. Después de demostrar pues en qué consiste esta fase y cómo se presenta parafasia en este tipo de afasia. Este rasgo que tiene vasta importancia, dice Freud, será analizado más adelante y es efectivamente lo que va a hacer después. Luego habla de la afasia sensorial subcortical. Dice que difiere de las afasia 6 en la ausencia de parafasia en el lenguaje espontáneo. Nuevamente la parafasia va a ser el momento, va a ser el rasgo que permite diferenciar un tipo de afasia de otro. Y luego viene la afasia de conducción de Wernicke, caracterizada por parafasia con ausencia de otros síntomas. Solo tiene parafasia. Entonces, fíjense que la parafasia tiene que ver con el lenguaje espontáneo, con lo que estamos hablando desprevenidamente, sin preparar. Y la 6 es la fascia sensorial transcortical.
Esta forma presenta la disociación del lenguaje menos esperable, pero que surge necesariamente del esquema de Litzen, pues un señor que propone, en esta lista él propone un esquema para tratar de explicar las afasias que está inventariando. Y dice, el lenguaje espontáneo del paciente es parafásico en este tipo de afasias. Puede repetir, pero no comprender lo que se le dice y lo que él mismo ha repetido. Entonces, si la afasia tiene parafasia o no, es decir, si en el lenguaje espontáneo el sujeto se equivoca. Y mire, aquí, sí, sí se equivoca, listo. Lo cito más adelante, después de haber hablado de la afasia de Wernicke. A mí me parece que Freud es muy osado, ¿cierto? Muy atrevido, porque es que se va a va a ponerse a cuestionar a los grandes teóricos de las afasias, que pues yo creo que todos en la universidad los hemos escuchado en algún momento, que son las afasias de Broca y de Wernicke. Pues él va a entrar y a leer con mucha atención todo lo que plantea Wernicke y va a interrogarlo. Entonces, después del análisis de qué hace, dice, nos proponemos diferir del análisis del síntoma de parafasia, que es el uso equivocado de las palabras, es decir, uso equivocado de las palabras es parafasia para Freud. Listo. Entonces, nos proponemos, pero Wernicke tiene un análisis de las parafasias. Y Freud lo lee, pero no está de acuerdo con él. Dice, nos proponemos diferir del análisis del síntoma de parafasia, uso equivocado de las palabras, y también de las razones que llevaron a Wernicke a considerarlo característico de una interrupción entre A y B, es decir, entre un tramo de nervios, ¿cierto? Nervioso. En esta etapa, dice Freud, solo queremos mencionar que la parafasia observada en los pacientes afásicos no difiere del uso errado y de la distorsión de las palabras que las personas normales pueden observar en sí mismas en estados de fatiga o de división de la atención o bajo el influjo de emociones perturbadoras, fenómeno semejante al que ocurre a nuestros conferencistas y que causan un penoso embarazo a los oyentes. Estamos ahí, lo que decías Marlene, estamos ahí en el lapsus. O sea, es la parafasia, lo que en el habla espontánea de los afásicos, lo que va a permitir extraer el campo del lenguaje de la fase orgánica. Me parece eso muy bello. Entonces, pues se los quería compartir hoy porque ya sabemos cuando Freud nos habla de afasia, de parafasia, perdón, de qué nos está hablando, qué camino se está abriendo. Y continúa más adelantico. Hay casos de pérdida de la comprensión, sordera verbal, se utiliza el término de Charcot, sin perturbación del lenguaje espontáneo. Entonces hay afasia sin necesidad de que el lenguaje espontáneo esté perturbado, que es lo mismo que se dio cuenta Wernicke. Son raros, pero ocurren efectivamente. Y el desarrollo de la teoría de la afasia podría haber tomado un curso diferente si el primer caso de afasia sensorial de Wernicke hubiera sido de este tipo, es decir, sordera verbal y tuviera el lenguaje espontáneo sin problemas. Sin embargo, sus pacientes, los de Wernicke, mostraron, como la mayoría de los observados posteriormente, el cuadro de la afasia sensorial junto ¿con qué? Con un deterioro del lenguaje espontáneo que de acuerdo con Wernicke lo ponemos llamar parafasia. La perturbación del lenguaje espontáneo dentro de este contexto, Wernicke la llama parafasia y Freud está de acuerdo con eso, ¿sí? Que es un deterioro del lenguaje espontáneo. Con lo que no va a estar de acuerdo es con las razones que da Wernicke. O sea, le desmonta todo. Llega un momento a decir que el análisis de Wernicke no es ni siquiera coherente, que no es lógico, no es coherente. Y Freud va a seguir es la línea de la parafasia. Aquí más adelantico, repito, en azul, es la enunciación de Freud. Dice,
Por parafasia debemos entender, ya es sintetiza, un trastorno del lenguaje en el cual la palabra apropiada es reemplazada por otra menos apropiada, la cual, no obstante, conserva aún cierta relación con la palabra correcta, cierta relación. Siguiendo al filósofo Delbrueck, podemos describir esas relaciones de la manera siguiente. En la parafasia, las palabras de contenido similar o vinculadas por su asociación frecuente se usan unas en lugar de otras. Por ejemplo, lapicera en vez de lápiz, Potsdam en lugar de Berlín. Potsdam creo que es una ciudad también, en lugar de Berlín. ¿Qué es eso? Un lapsus. O sea, lo que después va a decir es el lapsus. Además, palabras de sonido similar se usan equivocadamente unas por otras, como por ejemplo, yo esto no sé pronunciar alemán, pero bueno, Butter en lugar de Mutter, la B por la M, o Camper en lugar de Pamphlet. Y finalmente, si el paciente comete errores en la articulación parafasia literal, unas letras son reemplazadas por otras. Y mire cómo termina. Es tentador este Freud, a mí me parece muy charro. Pues, o sea, es el país, como quien no quiere la cosa, o sea, uno no se da cuenta de la importancia de lo que él está planteando, pero es grandioso, es inmenso este proyecto. Dice, es tentador diferenciar entre varios tipos de afasias de acuerdo con la parte del aparato del lenguaje en el cual tuvo lugar el error, ¿sí? Eso es lo que es tentador ver, clasificar las afasias de otra manera, ¿cierto? Bueno. Los tipos, perdón, de parafasia, no los tipos de afasia, sino los tipos de parafasia, ¿sí? De acuerdo con la parte del aparato del lenguaje en el cual tuvo lugar el error. Cuando uno va a psicopatología de la vida cotidiana, es lo que encontramos, ¿sí? Los errores al hablar, al escribir. Listo. Se habla también de parafasia, sigue, cuando dos palabras que el hablante pretendía pronunciar se funden en una formación distorsionada. Por ejemplo, butter en lugar de mutter o bater, mutter en lugar de mutter o bater. De común acuerdo, las circunlocuciones mediante las cuales se reemplaza un sustantivo específico por otro muy general. Por ejemplo, cosas y máquina, cosa o por un verbo han sido también consideradas como parafasias. O sea, son equívocos que están dentro, que son vecinos. Me parece que también subraya de una cosa muy importante y es la vecindad, cómo queda algo de la palabra originaria que viene en la palabra que tuviera a la que no se dijo. Algún vínculo, sea sonoro o sea de significación. Bueno, y dice, sin embargo, el trastorno del lenguaje de la afasia sensorial puede ir mucho más allá de la parafasia, ¿sí? Más allá. Entonces, esto se los quería compartir. eh, y no sé bueno, hay una parte curiosa, yo creo que nos da tiempito para que cumplamos con el programa de hoy, eh, que es como ver un ejemplo de cómo se da la afasia y cómo se da la parafasia. Entonces es muy charro porque él va a citar una pequeña viñeta. A ver si la logro situar acá. Mm, es en este, porque no me parece. Estuvo aquí. Listo. De ese mismo texto, ¿cierto? De ese mismo texto, él va... mm, mm. ¿Qué pasa? Porque no lo veo en toda la pantalla, compartir. Ahí sí lo ven, ¿cierto? Eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es bueno ver cómo realmente hay afasias orgánicas, pero cómo él se va desprendiendo del orgánico para abrir, para abrir espacio a lo que es la dimensión psíquica, ¿cierto?
a lo que es lo de todo el mundo, lo normal. Entonces dice, sin embargo, el trastorno del lenguaje de la afasia sensorial puede ir mucho más allá de la parafasia y nos va a dar el ejemplo, ¿cierto? Hay afásicos que no emiten ninguna palabra comprensible, sino que vierten una secuencia interminable de sílabas sin sentido o jergafasia. En otros casos, la pobreza de palabras con algún sentido específico, la abundancia de partículas, interjecciones y otros accesorios gramaticales y la frecuente repetición de sustantivos y verbos son muy notorios. Una de las pacientes de Wernicke, cuya afasia había mejorado considerablemente, emitió las siguientes frases en respuesta a un regalo que se le había hecho. Miren la traducción, miren lo que ella dice. Esto es típico de la afasia, no la parafasia, esto es de la afasia. Aquí es imposible hablar de lapsus, ¿cierto? Dice, aquí dejo para mí misma muchas veces todo lo posible que usted solo ha visto. Agradezco muchas veces que usted me haya dicho todo esto. Aquí agradezco muchas veces que usted haya sido tan bueno, que usted haya sido tan bondadoso y repeticiones. A veces ellos hablan y a veces el investigador, o sea, no deja de, de causar gracia, risa a veces, ¿cierto? Entonces sigue Freud, dice, recuerdo, este es un caso pues de Wernicke, ¿cierto? Y ya Freud dice, recuerdo haber visto yo mismo un caso de afasia sensorial en el Hospital General de Viena, una señora quien nos fue presentada como un caso de confusión encefalítica. Su lenguaje mostraba las mismas peculiaridades de este caso, pobreza de sustantivos, adjetivos y verbos, abundancia, en cambio, de todos los tipos restantes de palabras y una tendencia a la repetición. O sea, dificultad en las palabras que son, digamos así, las más importantes, las que dan sentido a la frase, que son los sustantivos, los verbos y los adjetivos. Pero repite mucho palabras que no tienen ninguna significación, ¿cierto? Como esta señora repetía ¿cierto? Muchas veces, todo tan bueno que usted haya, sobre todo el muchas veces eso es lo que se repite. Entonces es lo que dice, su lenguaje mostraba las mismas peculiaridades, pobreza de sustantivos, adjetivos y verbos, abundancia de todos los tipos restantes de palabras y una tendencia a la reiteración. Wernicke consideraba que, comillas, el vocabulario intacto con parafasia era característico de la afasia sensorial. Freud dice, creo que puede describírselo más correctamente como pobreza de palabras con abundancia de impulsos del habla. Esa es la diferencia. Bueno, eso por las parafasias, creo que no sé si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta. Con esto nos queda como claro, o sea, de las afasias son las parafasias, los fenómenos que se presentan en en el habla espontánea de los afásicos, lo que va a permitir el puente con el campo del lenguaje y con los que no somos afásicos, ¿cierto? Los que hemos tenido un problema orgánico que cree estas dificultades en el lenguaje. Y una de las cosas más bellas, pues eso sí no lo traigo hoy, pero solamente para enunciarlo, es que el análisis de Freud sobre las parafasias, eh, claro, ese análisis no puede ser explicado de ninguna manera en términos orgánicos o neurológicos. Entonces Freud ya está en el terreno absolutamente psicológico con las parafasias. Y lo que va a ser la clave de toda la proposición, de lo que va a ser su proposición para la clasificación de las afasias, va a ser justamente lo que
nosotros conocemos como el significante, es decir, la imagen acústica. Ahí va a encontrar Freud la clave para la unidad clave, digamos así, del campo del lenguaje que se nos abre para nosotros, que nos deja. Los veo muy callados. Ana, Sí, sí, María Elena. Sí, sí, yo realmente quisiera que usted me desplegara un poquitico más lo que sí, son las afasias. sí. Las Ya, afasias y con la diferencia entre la exacto. parafasia. Y Sí, también él habla ahí de las afasias orgánicas y las orgánicas y las sensoriales que tienen que ver con algún problema en alguna parte del lenguaje. Ahí no. eso, exacto. Entonces, él empieza, o sea, parte como todos los neurólogos, investigando, estudiando las afasias orgánicas, es decir, las que se tienen una lesión cerebral. Y se da cuenta que en ese estudio, que estos afásicos orgánicos tienen dificultades. Uno, para hablar, no pronuncian bien, tienen mucha dificultad para hablar. Otro, no escuchan algunas palabras, pero no las pueden reconocer, no pueden reconocer su significado. Entonces tienen problemas en la escucha y es lo que él llama sordos verbales, ¿sí? Nos pasa también a muchos, ¿cierto? Si escuchas hablar en un idioma distinto, nosotros pues por ejemplo, yo soy sorda verbal para el alemán, que no tengo ni idea, no entiendo nada. Entonces yo escucho, pero no entiendo. Esa es una sordera verbal que tienen los afásicos con respecto a su lengua materna. Entonces, las afasias son esencialmente distribuidas en las cuatro actividades del lenguaje: dificultad para hablar, dificultad para escuchar, dificultad para leer y dificultad para escribir. Esos son los cuatro tipos de afasias básicas. Lo que pasa es que aquí el texto ya es mucho más especializado, entonces entran con otros nombres y otras cosas dependiendo de la causa orgánica, de cuál fue la parte del cerebro que se afectó. Pero Freud entra ahí y se da cuenta que hay otra cosa, que además de esos daños orgánicos que crean esas dificultades, en los afásicos hay un lenguaje espontáneo, es decir, ya no es el lenguaje con el que se dirigen al doctor, al médico, ¿cierto? Que los está atendiendo, sino que es un lenguaje cuando está hablando espontáneamente con un amigo o sobre algo de cotidiano. Y se da cuenta que la clasificación de las afasias pone a jugar cómo se comportan estos afásicos respecto al lenguaje espontáneo. Y se da cuenta que algunos se equivocan, cometen estos, nosotros los llamamos lapsus, ¿sí? Y entonces Freud dice, entonces Wernicke, por ejemplo, explica y dice, esa parafasia, esa equivocación, esos que llamamos lapsus, eso está ubicado en tal parte del cerebro. Freud se lo desmonta. Eso no es lógico, no es verdad, no es posible. Entonces eso le muestra a Freud que eso que Wernicke llama parafasias, que son los errores en el habla espontánea, tiene otra naturaleza, tiene otra cosa. Y se da cuenta que son los errores que cometemos todos los seres humanos cuando estamos cansados, cuando estamos bajo una fuerte emoción o cuando estamos, sí, sobre todo fatigados. Entonces ya Freud ya ahí ya muestra que hay una cosa que son las parafasias que van a mostrar otra cosa, otra dimensión. Y que en ese fenómeno es muy importante, como en todo el fenómeno del lenguaje, la dimensión de la imagen auditiva de la palabra. Es fundamental. Entonces ahora, en ese momento, aparato del lenguaje significa para Freud y para ellos en ese momento todo lo que permite al ser humano hablar. Entonces, el aparato del lenguaje empieza por las cuerdas vocales, toda la parte fónica y toda la parte articulatoria, ¿cierto? Que te permite pronunciar eh, fonemas, consonantes, frases, ¿cierto? Producir frases, ya sea dichas o escritas.
Entonces, ese es el aparato del lenguaje. Y ese aparato del lenguaje tiene 4 aspectos fundamentales. El de el habla, la escucha, la escritura y la lectura. Eso es. Entonces, eso, para mí es muy, o sea, es asombroso, porque eso es lo que estamos buscando. ¿Cómo es que él llega a abrir el espacio para el psicoanálisis en términos de la palabra? Y lo hace es a partir de las equivocaciones de los afásicos, o sea, no de la perturbación orgánica, sino que estos afásicos también tienen un lenguaje espontáneo, pues hablan y se equivocan, y ya eso no se puede localizar en ninguna parte del cerebro ni en los nervios. Y eso es la pista que va a seguir Freud. Entonces, por eso me parece que es muy atrevido, porque se va a poner, ya va uno entendiendo, a cuestionar a estos grandes maestros de las afasias, que son Wernicke y Broca. Pero ya entiende uno, porque es que está tomándolo desde algo que ya no es orgánico, que ya es humano, digámoslo así. Eso es, me parece muy bonito también. Sí, bueno, gracias por la pregunta. Y sobre esa base, entonces continuamos ahora sí con nuestro programa, que es la lectura que estamos haciendo de, sí, ¿dónde estás? Te vuelvo a presentar a ti. De ese aparato del lenguaje, cómo entonces las afasias le muestran, las afasias orgánicas le van a mostrar también la composición de la palabra. ¿M? Y cómo la palabra está compuesta por elementos acústicos, porque cómo quedó sonando la palabra, elementos gráficos, que es cuando leemos, y elementos que él llama kinestésicos, o sea, del movimiento, movimiento en la pronunciación y movimiento en la escritura. Entonces nos está explicando cómo aprendemos a hablar, ya eso lo leímos en la ocasión, ya hace ya 2 sesiones, y cómo aprendemos a leer, aprendemos a deletrear, lo vimos en la ocasión anterior, y empezamos esto de aprendemos a leer. ¿Cómo aprendemos a leer? Ahí habíamos quedado en la ocasión anterior. Si alguien quiere leerlo en voz alta para que lo retomemos y cambiemos de voz porque ya he hablado mucho. Bueno, si alguien quiere, Leo, doctora. sí, porfa. Entonces ya, a ver, aquí, listo. Aprendemos a leer ahí. No, no veo el texto. No, no está. Ah, denme un segundito entonces que no estoy Por lo menos yo no lo veo. No, debe ser que no estoy presentando. Venga. Ah, es que no estoy presentando. Compartir. Ahí sí, ¿cierto? Listo. Ahí sí, aprendemos a Ahí leer. está. Adelante. Bueno, Ujú. aprendemos a leer en cuanto enlazamos ciertas reglas, la sucesión de las representaciones de inervación de palabra y motriz de palabra que recibimos a raíz de la pronunciación de las letras aisladas, y ello de tal suerte que se engendran nuevas representaciones motrices de palabra. Ujú, exacto, que esto no nos vamos a detener mucho porque ya lo vimos la vez pasada. Nosotros tenemos una imagen de cómo suena la M, la O, la T, la R, la I, la C, la E y la S. Y tenemos esa idea y la ponemos en práctica y pronunciamos algo que es diferente a la M sola, a la O sola, y es motrices, ¿cierto? Que es esta palabrita. Pero esto implicó que tuviéramos que asociar la representación de palabra con la pronunciación de con la idea que tenemos de cómo suena cómo se pronuncia cada letra. Entonces sabemos cada letra y el resultado es un sonido absolutamente distinto al de cada letra independiente. Bueno, seguimos. Sí, Victoria, ¿tiene algo sí, que ver que esto no sea un aprendizaje espontáneo, sino que requiera de una enseñanza, de un otro, ¿cierto? claro, Que sea claro. Mm, ciertas reglas y que sí, tiene que haber un otro para ese aprendizaje? exactamente, sí. Eso. Digo, Sí, por.
Tan pronto pronunciamos estas últimas, descubrimos, por la imagen sonora de estas nuevas representaciones de palabra, que las dos márgenes, que Imagen. las dos imágenes, la motriz de palabra y la sonora de palabra, que así hemos recibido, no son familiares desde hace tiempo e idénticas con las usadas el que habla. En el habla, exacto. Entonces, cuando decimos motrices, todos ya habíamos escuchado alguna vez en la vida motrices y podemos entender. Lo mismo que si leemos palabras, siguiéndolo, incluso siguiéndolo, siguiendo a Luis, ¿cierto? Entonces, reconocemos palabras que ya no son familiares en lo que acabamos de pronunciar, ¿cierto? De acuerdo con lo que estamos leyendo, con la imagen que leemos. Entonces, por eso es que Freud dice, esto es despacio, pero nos muestra cómo en cada acto de habla entran en juego diferentes representaciones, ¿cierto? Tengo claro, puedo reconocer las letras, puedo asociarlas a un sonido y después de que las pronuncio, puedo asociarlas a una imagen acústica que ya había pronunciado o que yo ya había escuchado en algún momento. Eso es. Sí, siga, porfa. Ahora asociamos con estas dos imágenes lingüísticas obtenidas por deletreo el significado que corresponde a los sonidos de palabras primarias. Exacto. Ujú. Ahora Exacto. leemos entendiendo. Entendiendo, exacto. Entonces entendemos, cuando ya sabemos, por ejemplo, leíamos la vez pasada, inervación de palabra, bueno, sí, pero no sabíamos qué significaba. Cuando ya entendemos que inervación implica los nervios que irrigan una zona determinada del cuerpo, ya eso nos es familiar, porque eso sí lo sabíamos, ¿cierto? Hay nervios en todas partes del cuerpo que facilitan el aspecto sensorial y el aspecto motor. Entonces eso ya se nos es familiar, ¿cierto? Y lo entendemos. Ahora sí leemos entendiendo. Listo. Ahí quedamos. Entonces sigamos. Bueno, Sí. si Ah, primariamente no hemos ujú, hablado una lengua escrita, sino un dialecto, tenemos que superasociar las imágenes motrices de palabra y las imágenes sonoras adquiridas por deletreo con las antiguas. ujú. Así, nos es preciso aprender una lengua nueva, lo cual es facilitado por la semejanza entre dialecto y lengua escrita. Lengua escrita. Ujú. La anterior exposición permite advertir que el Dame un aprendizaje... segundito que voy a poner un ejemplo simplemente ahí, Así, que es, si primariamente no hemos hablado una lengua escrita, sino un dialecto, eh, tenemos que superasociar las imágenes motrices de palabras, ¿cierto? Las nuevas palabras y las imágenes sonoras adquiridas por deletreo con las antiguas que conocemos. Entonces, por ejemplo, cuando aprendemos una lengua nueva, acuérdense cuando ustedes estaban aprendiendo inglés, ¿cierto? A veces es necesario leer para poder entender qué es lo que está pronunciando el profesor de inglés. Y ahí sí asociarlo con lo que es mi dialecto, con lo que fue mi lengua antigua, ¿cierto? Entonces ya hay una asociación de imágenes entre las palabras nuevas y las que yo sabía antes, ¿cierto? Porque de todas maneras, aunque yo sea una palabra nueva en inglés, estoy utilizando las mismas letras o muchas de letras que son semejantes a las del español, al de nuestra lengua materna. Si no es así, no podemos entender nada. Muy bien, bueno, sí. la anterior exposición permite advertir que el aprendizaje de la lectura es un proceso muy complejo, Ujú. en el que la vía asociativa cambia repetidamente de curso. Cabe esperar, entonces, que las perturbaciones de la lectura en la afasia se presenten de manera muy diversa. Lo único decisivo para indicar una lesión del elemento visual en la lectura es la perturbación en el deletreo. La El combinación, niño, perdóname, o sea que el niño no pueda reconocer cuál es la palabra que está leyendo, ¿cierto? Ahí sería si hay una lesión pues del elemento visual. Ujú. la combinación de las letras en una palabra se produce
transfiriéndose a la vía del lenguaje. Por tanto, queda suprimida en la fascia motriz. La comprensión de lo leído se obtiene solo por medio de las imágenes sonoras producidas por las palabras pronunciadas o por medio de las imágenes motrices de palabras surgidas en el proceso del habla. A mí esto me parece muy grave. Léalo, porfa, Luis, la comprensión. La comprensión de lo leído se obtiene solo por medio de las imágenes sonoras producidas por las palabras pronunciadas o por medio de las imágenes motrices de palabras surgidas en el proceso del habla. Del habla. Me parece muy grave porque me está diciendo de que la comprensión de lo leído necesita la lectura en voz alta, o sea, la pronunciación, y a veces es necesario. Entonces, sigamos, yo voy a subrayar esto, sigamos leyendo porque aquí nos va a dar una explicación que puede aclararnos. Sí, siga Se por... se presenta así como una función que no solo desaparece a raíz de una lesión motriz, sino también de una lesión acústica, además como una función independiente de la ejecución de la lectura. Ujú. La autoobservación nos muestra que existen varias clases de lectura, de las cuales una u otras renuncia a la comprensión de lo leído. Cuando leo pruebas de imprenta, para lo cual procedo a prestar particular atención a las imágenes visuales de las letras y otros signos de la escritura, se me escapa el sentido de lo leído, tanto que para un mejoramiento estilístico de las pruebas se necesita de una relectura especial. Si leo un libro que me interesa, por ejemplo, una novela, paso por alto todos los errores de imprenta y puede ocurrir que del nombre de los personajes actuantes no recuerde más que una impresión confusa y tal vez que son largas o breves y contienen una letra llamativa con una X o una Z. Cuando debo leer en voz alta, para lo cual tengo que prestar particular atención a las imágenes, el peligro de cuidarme A demasiado. las imágenes sonoras aquí. Sí, cuando debo leer en voz alta, para lo cual tengo que prestar particular atención a las imágenes sonoras de mis palabras y a sus intervalos, corro también el peligro de cuidarme demasiado poco del sentido. Y tan pronto me fatigo, leo de tal modo que los otros todavía pueden entenderme, pero yo mismo ya no sé lo que he leído. Ujú. Todos estos son fenómenos de una atención dividida y surgen aquí precisamente porque la comprensión de lo leído se produce siguiendo tan amplios rodeos. La analogía con nuestra conducta en el curso del aprendizaje de la lectura aclara que no puede hablarse de esa comprensión cuando el proceso mismo de la lectura tropieza con dificultades. Y nos guardaremos muy bien de considerar la ausencia de comprensión como signo de interrupción de una vía. La lectura en voz alta no puede considerarse un proceso diverso de la lectura para sí, salvo el hecho de que contribuye a apartar la atención de la parte sensorial del proceso de lectura. Entonces, si quieren comentar o decir algo de lo que entendieron de esta parte, Pues porque creo que... Victoria, a mí me hace pensar Mm, en experiencias, por ejemplo, cuando yo hago corrección de estilo. eso, decir. A mí me toca leer y releer porque yo tengo que estar atenta a que esté la puntuación, a la sintaxis, a la coherencia y a veces buscando eso tengo que releer para comprender lo que se quiere decir. Pero me sucede también como lectora, digamos que debiera ser desprevenida cuando no estoy haciendo corrección, sino que leo ya por mi gusto, pero me es muy difícil apartarme
de mirar la corrección idiomática. Tengo Ujú, que hacer esfuerzos porque eso interfiere. Pues a mí no me interesa en lo personal leer rápido. ujú, Yo leo despacio, pero me es muy difícil separarme que si es el punto y coma o el punto, aquí debe oír esto o lo otro, y eso ujú, interfiere también. Me hace una lectura más lenta, más, tengo que repetir, y yo creo que se evidencian estos procesos. Y otro asunto que me llama la atención, y pienso en la lectura en voz alta tan importante, ujú, pero también lo distrae porque como que uno se escucha, entonces uno atiende a cómo suena, pero ya no presta atención a qué dice la lectura. Y ujú, otra cosa que me es muy difícil es que me lean. Yo ujú, tengo personas conocidas que como pareja leen libros y el uno lee una parte, el otro otra. Yo tengo que tener los ojos en en el libro. letras, En porque la- si no es una experiencia muy distinta, que no disfruto lo mismo. Pongo Ujú, eso pues que me evoca esta lectura, esta ujú, experiencia personal. sí. ¿Alguien más quiere comentar algo? Yo Sí, estaba pensando en mi caso cuando voy leyendo, sí. hay que estar atento en el sentido para darle, que uno entienda el sentido de lo que está leyendo, ¿no? O sea, que realmente le dé sentido el énfasis, digamos, de lo que está diciendo. O sea, que no sea una lectura corrida, digamos, sino que trate uno de imprimir también el sentido y que eso el que está escuchando pueda entenderlo también, ¿no? Y no Ujú, leer recorrido así monótonamente sería, ¿no? Sin sentido. sí. Eso requiere un esfuerzo. Un esfuerzo, ajá. Leer no es sencillo, por eso este espacio que lo rescatamos es justamente por eso, porque leer despacio, tratando de entender lo que leemos y siguiendo el tiempo lógico, el instante de ver, tiempo para comprender, momento de concluir. Y este método que es del psicoanálisis, pues que el psicoanálisis lo formuló, Lacan lo formuló, va, va de acuerdo con este planteamiento de Freud, que es de 1891, que es muy temprano, ¿cierto? Y que nos lleva a la importancia de la lectura en voz alta. O sea, yo quisiera que lo volviéramos a leer para ver si es que yo estoy entendiendo mal o si es que es verdad, porque es que realmente leer en voz alta tiene otro efecto, tiene otra cosa, ¿cierto? Lacan decía que eso era leer en relieve y que por eso hay que leer y releer, ¿cierto? Entonces, Sí. obviamente A que mí hay que me, a mí me concluir. llama mucho la atención que, mire que esto de releer, por lo menos yo estoy con la compañera de que yo tengo que leer despacio y sobre todo es como que hay palabras que uno no entiende, por lo menos hay palabras que yo no entiendo, me tengo que quedar ahí y buscarla para poder también entender un poquitico la lectura Ujú, y volver a releer, porque también es como encontrar, bueno, cuál es la idea principal de la lectura y ujú. cómo él despliega, cómo el escritor despliega ahí la lectura, sobre todo con Lacan. Es tan difícil leerlo, es muy difícil leerlo, pero me llama la atención y que es muy bueno porque es como que uno tiene que hacer relectura y Exacto. también a veces yo leo en voz alta porque me parece que entiendo más. Sí, exacto, es lo que le está diciendo acá. Ana, pero otro comentario es leer Mm, mentalmente. No sé si nosotros logramos leer mentalmente, porque al leer, aunque lo estemos haciendo mentalmente, estamos como haciendo las ubicaciones de los órganos fonatorios mientras leemos, así sea mentalmente. Es como si lo ujú, estuviéramos haciendo, aunque sea con la boca cerrada o entreabiertas, hacemos los movimientos de articulación que corresponden. Y eso no claro. utiliza tampoco la lectura como lo harían los que se suponen dan esos cursos de lectura rápida que tanto proliferan y que la gente le gusta, pero en la lectura rápida hay otros propósitos muy diferentes. Mm, sí. Ahora,
lo que está diciendo sobre la lectura aquí en este nuevo párrafo es, dice que esta exposición anterior permite advertir que el aprendizaje de la lectura es muy complejo, ¿cierto? Es un proceso muy complejo en el que la vía asociativa cambia repetidamente de curso. Entonces, la vía Ujú. asociativa pasa por los signos de puntuación, por la ortografía, ¿cierto? Porque obviamente una tilde pues va a hacer que vos pronuncies una palabra de manera distinta a la otra, ¿cierto? No es lo mismo decir caminó que camino. Entonces, si la tilde está ahí, yo tengo que tener en cuenta esa dimensión, digamos, visual del texto, pero a la vez tengo que tener en cuenta lo que estoy pronunciando, que lo que yo pronuncie realmente corresponda con lo que estoy leyendo. Y luego con la significación, ¿cierto? Exacto. Por eso él dice Con lo que se aquí, va comprendiendo. con lo que se A va veces es pasar los comprendiendo. ojos por las letras, con los estudiantes ocurría Mm. mucho, daban por leída una página porque pasaron los ojos por las letras, pero no se preguntaron qué Ajá, conjunciones o qué hilaciones ir haciendo. no Ah, lograban ahora hacer la entiendo lo que decía asociación. Luis, Mm. ahorita, a lo que hacía referencia Luis Mm. también. Y que es difícil por eso, porque la vía asociativa cambia repetidamente de curso. Entonces dice, cabe Ujú. esperar entonces que las perturbaciones de la lectura en la fascia se presenten de maneras muy diversas. Lo único decisivo para indicar una lesión del elemento visual en la lectura es la perturbación del deletreo en la fascia, ¿cierto? Ella dice, la combinación de las letras en una palabra se produce transfiriéndose a la vía del lenguaje. Por tanto, queda suprimida en la fascia motriz. Yo no entiendo muy bien esa frase, no logro captar bien cómo es, pero lo que sigue sí, dice que la comprensión de lo leído se obtiene solo por medio de las imágenes sonoras producidas por las palabras pronunciadas. Eso es muy importante. O sea, si yo quiero, a mí me pasa así, o sea, cuando puedo leer en silencio, pero cuando hay una cosa que no, y sobre todo leyendo a Lacan, leer a Lacan implica leerlo muy bien en voz alta. Nosotros porque tenemos aquí, pues este espacio es dedicado a Freud, pero cuando en los videos de lectura sobre de Lacan, también toca en voz alta para poder tratar de captar cómo es la entonación, dónde está la pausa, dónde cambia de enunciación, cuándo está citando a un autor o a otro. Y él mismo recomienda leer en voz alta, Lacan recomienda leer en voz alta. Entonces, esa lectura y relectura en voz alta ayuda muchísimo a comprender lo leído. Esa es una manera, o también dice, o por medio de las imágenes motrices de palabra surgidas en el proceso del habla de las imágenes motrices de palabras, porque tengo las imágenes sonoras que llegan, pero también las que produce. La comprensión se obtiene solo por medio de las imágenes sonoras producidas por las palabras pronunciadas. Por ejemplo, cuando Luis estaba leyendo en voz alta, teníamos dos elementos, dos componentes. Uno, lo que escuchábamos de lo que él leía, y dos, el componente propio particular de su pronunciación. Entonces son las dos cosas. Entonces podemos entender por medio de las imágenes motrices de palabras surgidas en ese proceso de pronunciación o por lo que escucho de lo que leo. Y dice que se presenta así como una función que no solo desaparece a raíz de una lesión motriz, porque entonces no hay cómo pronunciar, sino también de una lesión acústica, si la persona no puede escuchar, ¿sí? Además, como una función independiente de la ejecución de la lectura, dice. Entonces, ya aquí, ahí está muy complicado, porque es de las afasias, yo no entiendo, pero con la autoobservación sí entendemos, porque la autoobservación ya sí nos toca a todos, ahí ya se desprende de la dimensión afásica y nos muestra a todos. Les dice, nos muestra que existen varias clases de lecturas, de las cuales una u otra renuncia a la comprensión de lo leído. Yo puedo renunciar a comprender. ¿Cuándo? Entonces ya, las pruebas, cuando le leo pruebas de imprenta, para lo cual procedo a prestar particular atención
a las imágenes visuales de las letras. Yo voy a subrayar estas partes que son las composiciones de la palabra, ¿cierto? Para lo cual procedo a prestar atención a las imágenes visuales de las letras y otros signos de la escritura, y se me escapa el sentido de lo leído, tanto que para un mejoramiento estilístico de las pruebas se necesita una relectura especial, ¿cierto? Primero ver estas imágenes topográficas. Ahí está lo que decíamos en el reel que difundimos para promover la lectura de hoy, y es ver ahí cómo la letra pierde toda significación. Es un trazo absolutamente vacío de significación. Es un mero trazo, es la letra pura. No hay significación, ¿cierto? Y otros signos de escritura. Ahí se me escapa el sentido de lo leído, tanto que para un mejoramiento estilístico se necesita otra relectura, que es lo que contaba Marlene. Ahora me voy a otro punto. Si leo un libro que me interesa, por ejemplo, una novela, paso por alto todos los errores de imprenta y ya no me interesa el significante. Yo ya ahí Ujú. me abstraigo. Y puede ocurrir que del nombre de los personajes actuantes no recuerde más que una impresión confusa, o sea, abstraída del significante, no me interesa. Me interesa es lo que me están diciendo, la historia que me están contando. Y tal vez que son largos o breves y contienen una letra llamativa, una X o una Z. Es de los nombres de los personajes que se pueda recordar. Pero es del puro significante, o sea, lo que queda del significante son los nombres de los personajes, de los que queda, si son largos o breves, o si de pronto tienen una X o una Z. Esto es puro significante. Y de cómo se mueve la letra y el significante en esta dimensión de la lectura. Y viene la otra dimensión, cuando debo leer en voz alta, para lo cual tengo que prestar particular atención a las imágenes sonoras. Estos son imágenes sonoras de mis palabras y a sus intervalos. Esto es puro significante. Corro también el peligro de cuidarme demasiado poco del sentido. Me interesa es pronunciar, no me interesa qué estoy diciendo. Y a veces uno se pierde, ¿cierto? Por ejemplo, yo recuerdo mucho que yo trato de promover mucho, cuando fui profesora, promovía mucho lo de la lectura en voz alta. Y algunos colegas me decían, no, porque es que se pierde el sentido y lo importante es la significación. Ujú. Sí, lo importante es la significación, sin lugar a dudas, pero yo no puedo llegar a ella sin haber Exacto. pasado por la vocalización, porque el niño se reconozca que está pronunciando, y sobre todo que la lectura en voz alta permite leer despacio, porque hay que darle tiempo a cada significante de que se pronuncie, para luego ver a qué sentido llega, pero es puro significante que permite, pues, como se dice aquí, estamos cogiendo la palabra y descomponiéndola en sus partes, la parte gráfica, la parte auditiva, la parte motriz, ¿cierto? Que es lo que él nos plantea. Y esa dimensión del trazo, ambos, significante y letra, sin ninguna significación. Bueno, y tan pronto me fatigo, leo de tal modo que los otros todavía pueden entenderme, pero yo mismo ya no sé lo que he leído. Eso es maravilloso, ¿cierto? Sigue el significante, pero no el sentido, no la significación. Eso es lo que nos hace falta, poder entender que la palabra está compuesta por estas imágenes, ¿cierto? Por estos cuatro aspectos. Bueno, todos estos son fenómenos de una atención dividida y surgen aquí precisamente porque la comprensión de lo leído se produce siguiendo tan amplios rodeos. O sea, porque tengo que mirar la escritura, la letra, porque tengo que ver cómo suena, porque tengo que ver dónde están los intervalos y porque tengo que asociar con otras palabras que ya conozco para poder encontrar la significación. Eso es, bueno, ahí está. Y
termina aquí la analogía con nuestra conducta en el curso del aprendizaje de la lectura, aclara que no puede hablarse de esa comprensión cuando el proceso mismo de la lectura tropieza con dificultades y nos guardaremos muy bien de considerar la ausencia de comprensión como un signo de interrupción de la vía, de una vía, de cuál de las vías, la auditiva, la gráfica o la de la significación. Y ya dice que la lectura en voz alta no puede considerarse un proceso diverso de la lectura para sí. O sea, cuando yo leo en voz alta, leo para mí, salvo por el hecho de que contribuye a apartar la atención de la parte sensorial del proceso de lectura. ¿Cómo lo entienden ahí? Yo eso no lo entendí. La lectura en voz alta no puede considerarse un proceso diverso de la lectura para sí, cuando leo yo para mí mismo, salvo que contribuya a apartar la atención de la parte sensorial del proceso de lectura. ¿Cuál es la parte sensorial? Cuando yo leo para mí mismo, eh, es como si leyera en voz alta, pero no veo el proceso sensorial, o sea, no me llega a mí la parte auditiva. Es así, un poco. Es confuso porque es que Sí, si uno lee en voz sí, alta se está escuchando. No sé sí, si es que en esa escucha se aparte uno del sentido de lo que está leyendo por escucharse a sí mismo, como que eso lo pueda distraer. sí, O sea, me ocurre pues eso, sin que sea pues como la sí, respuesta. sí, nos queda ahí como una pregunta porque no me queda tampoco claro. Ajá. Pero sí es verdad que cuando estoy leyendo para mí, sola, en silencio, sí, hay voces, ¿cierto? Hay diferentes sonidos que, o sea, lo que estoy leyendo responde a imágenes auditivas que he escuchado antes, que puedo reconocer en lo que estoy leyendo, ¿cierto? Porque a mí la lectura en voz alta me distrae más, depende de lo que vaya a leer. En la mayoría de los casos prefiero la lectura silenciosa, así no sea tan rápida por los puntos de articulación que consciente o inconscientemente sigo haciendo. Pero, Ujú, La poesía, por ejemplo, que recomiendan leerla en voz alta, también depende como de los textos. Hay fragmentos que me gusta leerlos en voz alta, pero de resto no, porque a mí me ujú, distrae un ujú, poco leer en voz alta. exacto. Es como cuando me voy a fijar en otros asuntos más técnicos, no sé. A mí me hace pero, falta es cuando no entiendo, entonces me toca Ajá, en voz alta releer para ver qué es, ¿cierto? Pero en este caso, sí. pero la lectura en voz alta no puede considerarse un proceso diverso de la lectura para sí, o sea, es bueno, igual. a mí me llama la atención eso cuando dice, no puede considerarse un proceso diverso de la lectura para sí. Y ahí se me ocurre que yo por lo menos leo en voz alta cuando quiero entender bien el contenido de lo que dice el autor. Leo en voz alta, pero cuando yo voy a leer y voy a escribir, como voy a poner en mis letras la interpretación, voy a hacer una interpretación, entonces ahí yo leo solamente para sí, no en voz alta. Entonces, no sé, un proceso diverso de la lectura para sí puede ser en el hecho de que uno está leyendo, pero también a la vez está escribiendo, como entendiendo, poniendo allí como las frases o poniendo, interpretando la lectura, ¿sí? Cuando yo estoy leyendo en voz alta, quiero entender bien lo que ¿De el qué autor está? dice. Mientras que cuando yo quiero leer, cuando quiero hacer interpretación de una vez y escribir, ahí no puedo leer en voz alta. Ujú, ujú. Sí, 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 sí. Yo pienso que nosotros, en esto que estamos en psicoanálisis, la mayor apuesta la hacemos cuando leemos a Lacan, es decir, uno puede Sí. leer 2 o 3 veces, yo hasta 3 veces he leído sin entender, entonces inmediatamente después de haber leído las 3 veces pienso, ¿qué me quiere decir? O sea, quiero encontrar un sentido yo en lo que estoy leyendo, y ahora si no lo comprendo, no lo encuentro. Ahora, en Mm, cuanto uno logra captar un poco del sentido y vuelve a leer, ahí ya cambia la cosa. sí, en la relectura. Claro, en la relectura. Mm, exacto.
Bueno, entonces para que vamos aquí con la lectura en voz alta, no puede considerarse un proceso, lo tenemos que descifrar pues, o sea, si esto lo podemos desistir. La lectura en voz alta no puede considerarse un proceso diverso de la lectura para sí, es decir, que la lectura en voz alta y la lectura para sí son equivalentes, ¿sí? Ujú. Son iguales, salvo por el hecho de que contribuye, La ¿quién? lectura en voz alta, ¿cierto? A apartar o la lectura para sí, que contribuye a apartar la atención de la parte sensorial del proceso de lectura. ¿Quién aparta la atención del proceso sensorial de lectura? La lectura para sí, la lectura silenciosa. Yo creo que debe ser así, salvo el hecho de que la lectura para sí contribuye a apartar la atención de la parte sensorial del proceso de lectura, porque ya no estoy percibiendo cómo pronuncio. Cuando estoy leyendo para mí solita en silencio, no, yo no leo en voz alta. Entonces, en cambio, cuando estoy leyendo en voz alta, sí tengo que poner cuidado a esa parte sensorial, ¿o no? A ver, ¿qué dicen? Pero yo pienso Sí, que sí. ahí está hablando de la lectura en voz alta, pues se inicia con la lectura en voz alta, pues para Mm, comprenderlo como intentamos hacerlo, sí, decir. hemos de decir que es la lectura para sí la que contribuye a apartar la atención de la parte sensorial del proceso de lectura, pero ahí el sujeto principal de la oración es la lectura en voz alta. Yo entendía Mm. como que salvo en que la lectura en voz alta contribuye a apartar, el hecho de que contribuye a apartar la atención de la parte sensorial. La Habría que parte saber a qué sensorial, se refiere con la parte sensorial. pero sí tienes razón, claro, porque la parte Mm, sensorial es lo que yo percibo, lo que yo escucho. Y en la lectura en voz alta es la parte motora, porque yo pronuncio, ujú, es la parte sensorial, es la parte motora, ujú. la que está Pero más en juego. Claro que yo me escucho a mí misma, pero no sé, ¿qué dicen? podría pensarse que en la lectura en voz alta, pues pensaría yo que cuando lo habla desde lo sensorial es como el eco, como lo que le queda resonando a uno y cada vez que se vuelve a releer, uno toma como otra parte, más como de la comprensión. Pensaría yo, de pronto lo miraría como desde ahí, Ujú. como Sí. el eco, como lo que le queda a uno cada vez que lee, vuelve y repite, cuando lo releemos, vuelve uno y coge como algo. Yo creo que podría mirarlo desde... Sí, puede ser también. Y la clave, Ana, sí puede ser en lo que decís, parte sensorial diferente de parte motora. Sí, Entonces es la lectura en voz alta es más motora y al hacerla está apartando de la atención de la parte sensorial del proceso de lectura. Sí, mira lo que dice arriba. Cuando debo leer en voz alta, para lo cual tengo que prestar particular atención a las imágenes sonoras de mis Ujú, palabras y a sus intervalos, corro también el peligro de cuidarme demasiado poco del sentido. ujú, Sí, porque ujú. no. Y tan pronto me fatigo, leo de tal modo que los otros pueden entenderme, pero yo mismo ya no sé lo que he leído. Ujú, Ahí la cuestión es muy motora, es de pronunciación ujú. a pesar de que me escuche. Pero Sí. bueno, todos estos son fenómenos de una atención dividida. Ujú. Listo. La analogía de nuestra conducta de aprendizaje aclara que no puede hablarse de esa comprensión cuando el proceso mismo de lectura tropieza con dificultades. Y nos guardaremos muy bien de considerar la ausencia de comprensión como signo de interrupción de una vía, sea la motora o la auditiva. Entonces dice que la lectura en voz alta no puede considerarse un proceso diferente de la lectura para sí, o sea, son iguales, es lo mismo, solamente que la diferencia es que contribuye a apartar la atención de la parte sensorial del proceso de lectura. Sí, porque mire cuando él dice arriba, que llega un momento en que yo ya no sé qué estoy leyendo, yo ya ni me escucho, Ujú, yo hablo, yo pronuncio, ujú. pura parte motriz, motora. Mm. Yo creo que en esta misma experiencia que hemos tenido con estas lecturas lo constatamos. A veces leemos los párrafos
No solo pues porque no son sencillos, son complejos, Son pero uno a complejos. veces lee y bueno, está haciendo la entonación, cumpliendo con la normatividad, pero si me preguntan qué leí cuando lo hice en voz alta, hay ocasiones de no, yo no sé qué leí. Así Mm. ustedes que estén escuchando, si hayan tenido comprensión, porque además estamos viendo el texto. Ujú. Exacto. Sin ver el texto, a mí es difícil entender. Ujú. Necesito ver el texto. Ahí sí soy Sí, sí. afásica absolutamente, porque si no veo la lectura no logro entender. Muy bien, bueno, yo creo que podemos dejar por ahí porque ya después viene el aprendemos a escribir, que tenemos una viñetica muy interesante para compartir en la ocasión siguiente. Y luego ya en esto que son ya el ejercicio, aquí son los aprendizajes, pero aquí ya va a venir a hablarnos del ejercicio cotidiano del lenguaje. Y bueno, ya va a finir. Yo creo que en la próxima sesión estaremos terminando. Bueno, por hoy, si no hay más comentarios, Interesante. bueno, cositas que se van abriendo frente a tratar de entender esto, que es la vía del lenguaje, el descubrimiento Ujú. del inconsciente, por favor. Sí. Nos Sí, vemos hasta la próxima. Muchas gracias, que estén muy Gracias. bien. gracias, Ana. Hasta Muchas luego. gracias. Chaitos. Hasta luego.